que convoque a elecciones para todos los cargos, presidente y vice, hasta último concejal de la República. Y bueno, se convoca y Perón organiza su fuerza política con Quijano, o sea, dos fuerzas, ¿no? El Partido Laborista, fundamentalmente compuesto por los sindicatos argentinos y otros aliados, por supuesto, no solamente los sindicatos, y la Unión Cívica Radical, junta reorganizadora o renovadora del doctor Juan Hortensio Quijano, en el cual abrevaron muchísimos radicales, ¿no? Que estaban disconformes con la Unión Democrática. Así que bueno, Perón gana las elecciones del 24 de febrero de 1946 y se hace cargo de la presidencia en el 4 de junio de 1946. Según todos los historiadores de todas las líneas, históricas, sostienen que la elección del 24 de febrero fue una elección limpia, una elección donde nadie se quejó, no hubo impugnaciones, no hubo, o sea, me refiero a que... Claro, de hecho, corregime si me equivoco, la Unión Democrática fue la primera que salió a reivindicar la limpieza y que fue la primera elección libre, democrática, etcétera, de la historia, porque creían que habían ganado incluso. Claro, sí. Claro, los primeros resultados indicaban que tenían una buena posibilidad. Así que, pero bueno, después vino todo el voto real, ¿no? Así que sí, entonces, y ahí, bueno, ese es el valor histórico del 24 de febrero de 1946. Que no fue una sola fecha, sino que vino precedida de toda una política social que Perón estableció a partir de la función que tenía en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Ahí, por ejemplo, hizo dictar el Estatuto de Peón Rural, por ejemplo. Claro. Fue muy importante, ahí en Corrientes. ¿Qué te parece? Sí. Y bueno, la legislación de los sindicatos, creó los tribunales de trabajo, ¿no? Que ahora nos parece lo más normal y que todo el mundo cree que bueno, que siempre hubo justicia de trabajo y no había. Claro. Estableció la obligación del pago del aguinaldo. Sí, también en ese periodo, antes de ser presidente. Antes de ser presidente. Así que, sí. ¿Y las vacaciones obligatorias también antes de ser presidente? Las vacaciones. Sí, las vacaciones, la jubilación, bueno, todas las cosas que hoy parecen normales, las hizo Perón junto con su... Antes la gente, como decimos los obreros, el común de la gente, el común de los trabajadores no las tenía, ¿no? Claro, exactamente. Que no sé si no es a donde quieren volver algunos, pero bueno. Sí, yo recuerdo que tuve una charla con el capitán Nicolini, que usted lo conoció, ahí de Corrientes. Sí. Bueno, y él estaba en la postura, digamos, de la Unión Democrática, ya de vejez. Me dijo un día, mira, te voy a confesarme, pasaron los años y uno estaba en contra por no sé por qué, me decía, porque fíjese, me dice, el pagar los nuevos salarios para los trabajadores rurales no pasaba nada, cualquier empresario rural podía pagarlo, pero se resistía porque había establecido con la gente, con el peón rural, una relación así como de amo y... Claro, de esclavo, claro. señor feudal, por lo menos. Bueno, y entonces la gente empezó a tener derecho y no entendí, no podían comprender, dijo él. No era gran cosa lo que había que pagar, me sabía que pagar un poco más de lo que se venía pagando, en fin, me dijo. Sí, pero bueno, dejó de ser una dádiva o una actitud generosa del patrón y se convirtió en una obligación. Que hasta el que no quería, el que era un tacaño y no le quería pagar a su empleado, ahora sí le tenía que pagar. Claro, por supuesto. Así fue. Y lo mismo con las mucamas, ¿no? Que de repente tuvieron derecho. Claro, exactamente. No, fue todo la verdad que la vida argentina cambió mucho. Haceme
Hacemos un paralelo, vos que sos un gran estudioso. Yo esta mañana conversando con algunos más jóvenes les decía, nosotros creemos ahora y mucho que esto de los memes, las redes, en la política se inventó ahora y no, la comunicación. Perón fue un gran comunicador, aprovechó los medios que había la radio, en la época. Y aquella famosa consigna Braden o Perón fue todo un éxito hoy diríamos de trolls y de esos compañeros que viralizaron en 15 días, porque la consigna, el famoso libro azul ese que lo publicó Estados Unidos en inglés, que lo hizo Braden denunciando supuestas barbaridades que hacía el régimen peronista o el régimen que iba a seguir Perón, se publicó, unos días antes nomás de las elecciones, ¿no? Sí. Y entonces Perón, cuando cierra la campaña electoral, allí en la avenida 9 de Julio, en Buenos Aires, dice, el 24 de febrero no nos equivoquemos, dijo. La elección es entre Braden o Perón. Así terminó su discurso. Braden o Perón. Braden o Perón, dijo. Y esa consigna fue la que los últimos 2 semanas, digamos, antes de las elecciones, todo el mundo, me contaba mi padre, que en esa época era militante ya de aquel peronismo, se pintaron paredes, se hicieron panfletos. Perón mismo publicó el libro enfrentando al libro azul ese que publicó Estados Unidos, que publicó el embajador de Estados Unidos, recordemos. Sproul Braden era el embajador de Estados Unidos, publicó el libro azul contra Perón y Perón publicó el libro azul y blanco. Claro, sí. Hay un historiador argentino que no es peronista, pero que es un buen historiador, que dijo, fue genial la frase de Perón, de Braden o Perón, porque ahí él sintetizó en esa disyuntiva qué es lo que le convenía o no a los argentinos. Y la mayoría de los argentinos se dio cuenta de que le convenía más Perón que Braden. Así que es como usted dijo, los modernos medios, en aquel momento fue a través de la radio, a través de los altoparlantes que se hacían en las campañas callejeras, y la pintada, ¿no?, en los muros. La pintada. Con tiza y con carbón. Sí, exactamente. Esa era Exactamente. Así es. ¿Y el contexto internacional cómo era, Orlando? Bueno, en el contexto internacional teníamos ya una Segunda Guerra terminada con el triunfo de los aliados, el nacimiento de las Naciones Unidas, que Argentina ingresó a las Naciones Unidas, y justamente hubo un sector, digamos, del nacionalismo argentino que acompañaba a Perón, se enojó porque Argentina ingresa, primero rompe relaciones con el eje, y luego le declara la guerra a Alemania, bueno, los últimos días, Japón, digamos, los últimos días de la guerra, y entonces, claro, le dijeron algunos sectores nacionalistas, pero ¿cómo vamos a perder la neutralidad? Entonces le dijo, miren, Argentina no es un péndulo suspendido en el espacio. Ustedes tienen que entender lo que es la realidad del mundo. Si nosotros no hacemos esto, nos quedamos fuera de la Organización de las Naciones Unidas, que es el organismo organizativo de los triunfadores. Sí, pues. Nos invitan a ingresar, pero tenemos esa condición previa. Y él, por supuesto, logró que Argentina ingrese, así que después comprendieron, ojo, los que en ese momento estuvieron en contra, después pasaron los años y escribieron y dijeron, sí, Perón tenía razón. Sí, que y nosotros no. La neutralidad argentina tenía sentido también mientras la guerra estaba indecisa, claro, y Argentina, claro, contaba con el beneplácito de Inglaterra, que podía recibir todo el trigo, sí, y toda la carne argentina sin que los submarinos alemanes hundieran a los barcos argentinos, porque Argentina era neutral. Exactamente, así es. El primer defensor de la neutralidad argentina fue Churchill, por eso por ahí hay una fake news de Churchill hablando contra Perón, y en realidad Churchill fue un gran socio de Perón. Sí, desde ese punto de vista sí, porque consiguieron ellos el alimento necesario para el pueblo y sus soldados, ¿no?
Sí. Casi en el mismo periodo ese, un poquito antes de que venga Braden, el Departamento de Estado presionaba justamente a la Argentina para que declarara la guerra, y la Argentina se resistía. Claro. Y le pidieron a Churchill, hay unos memorándum famosos, un libro de Carlos Escudé y otro de, ¿cómo se llama? Bueno, no me sale ahora el nombre, que fue embajador, Juan Archibaldo Lanús, que estudia el periodo y publican cuando se liberaron, digamos, los archivos norteamericanos e ingleses, un memorándum donde Roosevelt le pide a Churchill que presione a la Argentina y le ofrece carne norteamericana, digamos, para reemplazar la carne argentina, y Churchill le contesta un memorándum muy famoso con un doble sentido, que le dice: no, mire, señor presidente, los ingleses prefieren la carne de vaca argentina al cerdo norteamericano. Claro. Y bueno, fue importante. Y usted sabe que en esos días, previo a que asuma Perón la presidencia, el 4 de junio de 1946, Perón le pide Perón había formado un consejo para gobernar, una especie de consejo de intelectuales y estudiosos de la economía, de la sociedad, de la política internacional, en fin, etcétera, etcétera. Se llamó Consejo Nacional de Posguerra, o sea, lo que venía después de la guerra. Y ese Consejo Nacional le dice a Perón: mire, antes de que asuma a usted y el gobierno de Farrell, puede hacer algunas, lo que se llama después decretos leyes, ¿no? Uh-huh. Que se transforman en leyes. Y ahí, por ejemplo, se nacionaliza, por ejemplo, el Banco Central, los depósitos bancarios. Se crea el Instituto, el IAPI, el Instituto Argentino de Promoción de la Venta al Exterior, ¿no?, de los productos argentinos. Son dos medidas importantísimas desde el punto de vista económico. Creo que eso, por ahí los historiadores obvian cómo fue. Y fue antes de que Perón asuma. Sí, pues. El periodo de él, claro, ya ingresaba, digamos, con una política definida, ¿no? Y Evita, bueno, aparece Evita, que fue la primera mujer que aparece al lado del candidato a presidente, una mujer joven, claro, porque, recordemos que Evita fue la que impulsó el voto femenino, porque en esta elección de febrero del 46 de la que estamos hablando, solamente podían ser candidatos y solo podían votar los varones, ¿no? Sí, exactamente. Y otra cuestión, por ejemplo, que la gente obvia, una de las primeras medidas ya de Perón presidente fue reconocer al Estado de Israel. Sí, claro. Argentina fue uno de los primeros estados Uno de los primeros, sí, exactamente. Eso, por ejemplo, es importante recordar. Y bueno, Evita fue realmente... Evita estuvo en Corrientes en esa campaña, lo acompañó Perón en el viaje, y me comentaba el doctor Mendiondo, que fue diputado nacional, senador nacional, fue intendente de Corrientes, Daniel Mendiondo, vivía ahí por la calle Pellegrini, y él era pariente de Perón porque la esposa era Sosa Perón, la apellido Sosa, esposa de Mendiondo. Claro, mira. Entonces Perón va después del acto que se hace en la Avenida Costanera, el acto de campaña de Perón Quijano, Evita estaba ahí, ¿no?, tal que la esposa de Quijano, y fueron a la casa de Mendiondo a tomar un té, a descansar, y a la noche Perón se reunió en un barco, ahí en el barco que Perón había viajado desde Buenos Aires, con la plana mayor de los laboristas correntinos y de los radicales renovadores correntinos. Bueno. Y bueno, ahí se habla de la campaña, de las posibilidades, y Perón le dijo: bueno, hicieron bien ustedes en poner una sola lista de electores al presidente y una sola lista de candidatos a diputados nacionales. Bueno, la oposición en Corrientes también hizo una sola lista de electores, pero
hizo 10 listas de candidatos a diputados. Entonces, de los 7 diputados nacionales, el peronismo ganó 5. Epa. Sí. Pero perdió la presidencial, porque los electores, recordemos, era tipo como es ahora en Estados Unidos, el que ganaba la provincia, claro, ganaba todo. Todos los electores. electores. Eran 18 electores. Claro, ellos ganaron la de electores, sí, exactamente. Pero perdieron la de diputados nacionales. Pero solo ganaron tres o 4 provincias la Unión Democrática, ¿no? 3. La Unión Democrática... 3 de las 14. Corrientes... No, solamente Corrientes. El resto no. El resto ganó Perón, sí. Ganó en todas las provincias. Incluso ganó en la capital federal. Perón. Y así votaban, corregime si me equivoco, votaban solo las entonces provincias, que eran 14, los territorios nacionales. Claro, hoy, claro. Chaco, Formosa, no votaban a presidente. Ni a autoridades locales tampoco, se las ponía el gobierno nacional. Exactamente. Y ahí es donde Evita, en Resistencia, cuando estuvo en el acto se hizo ahí en la plaza 25 de mayo de Resistencia, y fíjese que era territorio nacional, allí Evita habla, porque le pidieron a la gente ahí que hablara, y dijo, bueno, yo me comprometo a, si ustedes están de acuerdo de esto, Evita, si quiere ser usted, si Chaco, si quiere ser provincia, yo me comprometo a bregar y a luchar y a hacer todo lo posible para que los territorios nacionales pasen a ser provincia. Y bueno, fíjense que todos los territorios nacionales, a partir de la primera provincia el primer territorio provincializado fue Chaco, La Pampa, Misiones, después vino Formosa y Santa Cruz, bueno, todas las demás, sí. Los territorios, Río Negro, Chubut, nosotros. Pero incluso empezaron a votar ya después de la reforma con la Constitución del 49, ¿no? Con la Constitución del 49 porque se cambió el sistema y era voto directo. Claro, podían no solamente votar las mujeres también, como en todo el país, sino que también elegían lo que se llamó delegados territoriales, que eran diputados nacionales, o sea, tenían el mismo carácter de diputados nacionales, y eran delegados territoriales en la Cámara de Diputados de la Nación. Mira, aún antes de ser provincia. Antes de ser provincia, exactamente. Así es. Y participaban, al ser elección directa, participó todo el pueblo de la nación como un solo cuerpo electoral en la elección presidencial. En la del año 51, exactamente. Así. Bueno, y Corrientes, la única que perdimos, perdió. Sí. En Corrientes no pudo ganar el PJ, che. En esa época. Bueno, y ahora tampoco, no están pudiendo ganar. Pasa que hizo una gran elección. Fíjese que en cuanto a sacó 35.000 votos, pero ya la fórmula, la de electores y de diputados nacionales, por eso diputados nacionales obtuvimos 5. Claro, sí, pues. ¿Me entiendes? Era una sola lista. Así que, según Gabriel Félix, usted lo conoció. Sí, don Gabriel. Bueno, don Gabriel escribió después un libro y dice, cuenta un poco su vida, ¿no? Y dice que cuando él vio por la calle San Juan, estaba él en un bar ahí, y observó una manifestación de los laboristas, y al frente de los laboristas correntinos iba un señor de apellido Contreras, y que había sido un militante del autonomismo, fuerte, de ahí de la capital. Entonces, dice que Félix pensó, esto viene en serio, porque esto nos están llevando la mejor gente. Era un buen cuadro político de ellos, y estaba ahí ya en el laborismo. Así que, y eso escribe, lo manifiesta en su libro, ¿no? Pues está algo nuevo. Un signo del cambio de los tiempos. Claro, exactamente. Y había gente que no pudo verlo, me dijo, decía Félix, ¿no? Él ahí se dio cuenta. El famoso que ahora dice, no la ven o no la vieron. Bueno, claro, exacto, así es. No lo vimos a Milei. Así es. Gracias, Orlando. Bueno. Muchísimas gracias por la clase de historia. Bueno, gracias.
Un abrazo. Un abrazo, don Orlando Aguirre, hombre de Corrientes, radicado en Formosa. Bueno, sigue viniendo a Corrientes de primera todos los días, pero era profe de historia en la facultad, de cosas, varias veces ministro de Educación.